está el doctor Luis Estrada, como todos los lunes y otros días más, analista político, director de SPIN. Hola Joaquín, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Cuyo grupo hizo contigo el análisis del mensaje del presidente ayer en el Palacio Nacional. Así es, Joaquín, y mira, nada más para darnos una idea, creo que lo interesante del mensaje de ayer es que algunos han mencionado, especialmente en algunos medios impresos y también en redes sociales, que fue una mañanera VIP. Es decir, que el contenido del mensaje ayer se pareció en buena medida lo que se dice en las conferencias de prensa del presidente, ¿no? Es una recopilación. Es una recopilación. Y que obviamente VIP, pues porque en lugar de tener a los medios de comunicación sentados frente a él haciendo preguntas, pues tenía diversos invitados especiales del gabinete, empresarios, incluso su familia, en fin. Pero ahora, así han sido todos los informes. Por supuesto. Vamos, no informes, todos los mensajes desde Palacio de todos los presidentes. Por supuesto. Y la diferencia en realidad está en que ningún presidente tenía conferencias de prensa en las cuales iba dando avances o supuestos avances del gobierno. Sin embargo, lo que sí podemos ver nosotros es, en términos de lo que el presidente dijo y afirmó ayer, que ha sido criticado por diversos medios, Animal Político, Verificado, México Cómo Vamos, respecto de que no se encuentran algunas cifras. Bueno, pues es que justamente eso es parte de lo que nosotros analizamos en las conferencias diarias. Cuando se hace una afirmación que no puede tener un sustento, y que también hemos hablado aquí que cuando se le pide a presidencia concretamente cuál es el documento que sustenta la afirmación que dice el presidente, de cualquier tipo, presidencia ha contestado que no está obligada a tener el presidente o presidencia un documento que tenga la información o las cifras o el análisis que lo afirme. Y entonces vemos, por ejemplo, que dentro de las afirmaciones que el presidente dice, hay unas que no se pueden probar y que son evidentes, y con eso arrancó. Cuando dijo el presidente de inicio, ya está separado el poder político del poder económico, hay dos implicaciones en ese mensaje. Por una parte, que antes, lo que quiere decir el presidente es que antes sí estaban unidos, sí, o que uno estaba sujeto al otro. Además lo dijo, perdón que te interrumpa, cuando decía que era la minoría rapaz. Ajá. Que un gobierno al servicio de la minoría rapaz. Entonces quiere decir que uno está sujeto al otro, ¿no? Así es, él decía que no iba a ser florero, que él iba a separar el poder político del económico. Ajá. Porque la anterior incluso traían al presidente, ahora expresidente, como el payaso de las cachetadas. Sí, sí. O sea, cuando el presidente dice algo así, entonces está haciendo referencia al pasado que no puede o no tiene evidencia para probarlo, y tampoco tiene porque no hay ni siquiera una definición como tal que pueda tener o permitir probarlo. Tampoco hay que hoy esté separado, especialmente cuando vemos que los invitados especiales son muchos empresarios. Empresarios, por cierto, y mucha gente habló de eso, que no necesariamente son o se les ve públicamente de forma frecuente. Bueno, el presidente del Grupo México. Exactamente. Entonces, fíjate cómo el presidente dice también en algún otro momento que es un gobierno de ricos y pobres, cuando sus invitados especiales son los empresarios en este acto. Nada más para darnos una forma de contextualizar y de comparar. Cuando los presidentes en Estados Unidos tienen el informe al Congreso de la Nación, que es el State of the Union, llevan invitados especiales, pero llevan a un bombero, a una enfermera, a una persona que trabaja en el servicio postal, y ejemplifican sus políticas o sus ataques a los adversarios. Puede ser con una alusión al invitado. A los invitados especiales, que son pues personas que no son de las élites. Justamente, cosa que ayer claramente no se vio, a pesar de que el presidente lo menciona así. Fíjate, otra cuestión que nos llamó la atención. Ayer el presidente mencionó que ya había 100 universidades de las que él había creado. Ya hay, dijo ya hay, en tiempo presente. Por cierto, el presidente mezcla los tiempos un poco raros para hablar de un futuro condicional. Depende, que ya estamos empezando lo que nos va a llevar a tener esto. Millones, etcétera. Los programas sociales no necesariamente están o son fáciles de probar, ¿no? De hecho, no se pueden probar las cifras que da en los programas sociales. Y en este caso, esto de las 100 universidades, el presidente dijo, ya hay 100 universidades. El viernes pasado, el propio presidente en la conferencia dijo que ya estaban cerca de tener o de llegar a 100 universidades. Entonces,
entre sábado y domingo. ¿Trabajaron en friega? Se cumplieron las 100 universidades. No sabemos qué tan cerca, a lo mejor estaba en la 99 y se hizo las 100. Pero todos los programas sociales y todo lo que tiene que ver con el huachicol, con los ahorros de la austeridad, con las cifras del propio aeropuerto, con la producción del petróleo, todo eso no es posible verificar. La producción del petróleo sí. El presidente dijo, fíjate, que en el ahorro del huachicol no es probable. No es comprobable, ¿no? Dijo ayer, la recuperación o la reparación de las refinerías, de las 6 refinerías, en estos 9 meses ha incrementado, dice, la capacidad de 32% a 42%. Es decir, un punto porcentual por mes. A este ritmo de recuperación de las 6 refinerías nos tardaríamos 58 meses más. Es decir, casi 3 años para tener a todas las refinerías al 100%. Entonces vamos un poco lentos en lo que el presidente dijo. Por cierto, Pemex, que es una de las palabras favoritas del presidente en las conferencias de prensa. Es más, es la tercera palabra. Después de corrupción y pueblo, Pemex es la tercera palabra más mencionada. Ayer solo la mencionó una vez. Y nos parece que ahí, cuando Pemex, que es uno de los centros o de las temas, de las políticas más importantes para el presidente, que lo haya mencionado solo una vez, nos llama la atención cuando pues debiéramos estar viendo más resultados de Pemex, por una parte. Y otra cosa que nos parece también que llama la atención es, cuando el presidente toma posesión, tiene mayoría en la Cámara de Diputados y una casi mayoría absoluta, pues. ¿Tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados? No, cuando toma posesión no. Bueno, desde antes ya no, lo tenía. Lo construyó pues, con los verdes. Las coaliciones. Y mayoría o casi mayoría absoluta en el Senado. Sí. Y aún así, el mensaje carece de avances legislativos. De hecho, el mensaje de ayer dice que quiere que, por favor, con todo respeto, como dice él, le aprueben revocación de mandato, consultas ciudadanas, una nueva versión de la ley de austeridad, la ley de amnistía que no se ha mandado finalmente como iniciativa preferente, y veríamos entonces qué va a pasar con el presupuesto. Es decir, pasa un poco, nos discutíamos ayer en Spin, ayer y hoy, sobre lo que le pasó al presidente Donald Trump, que cuando llegó a ser presidente tuvo mayoría en ambas cámaras e incluso la mayoría conservadora en la Suprema Corte de Justicia, y que ni así su agenda legislativa fue impulsada a la velocidad que él quería. Creo que en ese sentido el presidente podría haber mostrado resultados más contundentes en términos de lo que él llama una cuarta transformación legislativa, y más bien se dedicó a afirmar cuestiones que no es comprobable. Fíjate, nada más para terminar. Conservador lo dijo ayer una vez. Conservadores. Lo dice en promedio 3 veces por conferencia. Neoliberal, 6 veces ayer. Los dice 3 veces en promedio por conferencia. Corrupción, 4 veces ayer. 9 veces en promedio por conferencia. Pueblo, 10 veces ayer. 6 veces en promedio por conferencia. Y si nosotros sumamos todas las afirmaciones que el presidente dijo ayer que no se pueden comprobar, ya dimos algunos ejemplos, nada más de las falsas, déjame decirte antes de ir a estas no comprobables, las falsas. Ayer volvió a decir el recién creado Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Eso es falso, no existe. También mencionó el Instituto el que sustituye al Seguro Popular. El Instituto de Salud para el Bienestar. Dijo, ya está haciendo estas funciones y el instituto todavía no está creado. Le encargó a Mario Delgado, y Mario Delgado la semana pasada dijo que eso es prioridad en el gobierno, todavía no está creado. Entonces, ayer el presidente hizo 6 afirmaciones falsas, como estas. En promedio vemos que tiene 5 por conferencia, más o menos en promedio. Pero en las que no se pueden probar si son verdaderas o falsas y que no hay sustento para mencionarlo, en promedio nosotros vemos que de febrero a agosto ha dicho 34 por conferencia. 34. No puede ser. Ayer dijo 91, Joaquín. No puede ser, no. 91 afirmaciones que no se pueden probar. De todo tipo, repito, de las que dice el presidente que ya pasaron, de las que no han pasado, de las cifras que no se pueden probar y de lo que el presidente a fin de cuentas menciona como un informe de gobierno que tiene afirmaciones que parecería, lo vemos, repito, más
como una cuestión de propaganda que una cuestión de informe de gobierno. El presidente cumple hoy 42 días que no entrega sus exámenes de salud, como lo había dicho ya, y esta cuestión, por ejemplo, de los 700,000 pesos a los funcionarios, no lo ha aprobado, y lo detectamos en una conferencia en febrero, cuando Carlos Martínez, el director del Infonavit, le dice al presidente en vivo que él hizo un cálculo ahí más o menos juntando e integrando todo lo que encontró para llegar a ese salario de 700,000 pesos, y que entonces dice Carlos, y Tamita, por cierto, dice, bueno, pues entonces como el director del Infonavit puede asignarse el sueldo que quiera, yo me asigné el sueldo de 107,500 pesos, que es 500 pesos menos que lo que gana el presidente, muy convenientemente. Pero todo eso, el presidente ya lo tomó tal cual de lo que le dijo Carlos Martínez y lo utiliza como referencia en sus spots, ayer en el informe, y es una de estas cuestiones que nosotros vemos que el presidente no puede comprobar. Creo que lo que ayer vemos, independientemente que otras organizaciones estén probando o que estén intentando probar, para nosotros es un reflejo claro de lo que hace todos los días en las conferencias de prensa, que no son exactas y que además cuando se les pide directamente a presidencia la información es difícil, o más bien no es posible conseguir el sustento para poder tener la información. Y por último, Joaquín, la frase de hoy: la carretera que supuestamente él prometió en abril, mayo, junio, julio, agosto y ahora en septiembre, cada mes prometía que iba a ser inaugurada, el presidente dijo, para abril o para mayo no se pudo, luego otra fecha y tampoco. Y ahora ya hasta me recomendaron que no le fijemos fecha, dice el presidente, porque cada vez que fijamos una fecha nos presionan más y nos detienen la obra y hasta extorsionan. Como saben que hay una fecha, entonces actúan estas prácticas. Es decir, ¿qué carretera es? La de Sonora, de 4 carriles, que ya van diciendo que pues no queda, y que el presidente dice ahora que en realidad son pues otros que no sabemos quiénes, como los que impiden que el presidente cumpla sus promesas. Bueno, pues gracias, doctor Estrada. Todo esto va a estar listo en las redes y también en lopezdoria.com. Perfecto. Gracias, doctor Luis Estrada, analista político y director de SPIN. Que estés muy bien. Gracias, Joaquín. Buenas tardes.